Soy Josu de la asociación Cosmópolis, que trabajamos fundamentalmente dos líneas, que son la línea un poco de ayudar a la homologación y convalidación de estudios, y ahora con la nueva ley a las equivalencias también, a nivel un poco de Euskadi, pero fundamentalmente de Vizcaya. Y también un poco trabajamos el tema un poco de como centro de colaboración con el gobierno vasco en los temas de ayuda un poco a la regularización de la situación administrativa, ¿verdad? Con la Diputación llevamos otro proyecto, que es un proyecto muy similar al que a Contorrosa, que es intermediación con la gente que va homologando, ayudarles un poco a que conozcan las empresas vascas y que las empresas vascas conozcan también que hay un porcentaje significativo de población de origen extranjero que tiene titulación, en torno al 20%, con estudios acabados, universitarios, y con estudios secundarios, pues un 50-60%, casi un 58 o 57%, que tienen titulación secundaria. Entonces, con todo esto, pues diríamos un poquito que lo que nos dábamos cuenta es que al final, cuando ya llevas unos años, a nosotros alrededor de 10 en este tema, trabajando en este ámbito personalmente, pues ves que cuando hablas con la gente, que muy poca gente ha salido, pese a eso, ha salido de la situación laboral en la que estaba. Un porcentaje pequeñísimo de gente que después de haber hecho su actualización con la homologación de estudios y demás, y haber pasado para hacer complementos formativos en las universidades, el porcentaje que consigue mejorar su situación es escasísimo. Eso nos ha llevado pues, a trabajar un poquito en contacto con empresas ahora, dar a conocer que disponemos de esa posibilidad de que puedan contactar con personas extranjeras y a ellos informarles de esas posibilidades, ¿verdad? Bien, de lo que habéis expuesto, que me ha parecido muy interesante, las exposiciones que habéis hecho, pese al poco tiempo, yo quería un poquito comentar dos cositas. Primero, en este tema un poco de la sobrecualificación profesional, que esta población que va teniendo, pues se sabe un poquito que la OCDE, cuando hace estos estudios, está diciendo que somos el país por la cola, el segundo, que más sobrecualificación profesional tiene. Personas cualificadas para puestos que no requieren esa formación. Bien, también hemos visto un poquito lo que eso significa a nivel de las personas cuando tanteas, hemos hecho un par de estudios sobre esos que están en la página web nuestra, cuando tanteas un poco, ves que, claro, esa sobrecualificación profesional conlleva mucha frustración en las propias trabajadores, mucha frustración. Aproximadamente nos salía un poquito que un 60% de las mujeres latinoamericanas, cuando hablas un poquito de ¿estás satisfecha con el trabajo que realizas? Dice que no. O sea, que tiene consecuencias muy serias de ese tema porque, claro, llevan años trabajando en trabajos que no son suyo y ven que pierden interés, ¿verdad? Entonces, yo sobre ese tema, lo que quería comentar un poquito es que, pese a que el primer expositor que ha dado nos ha dicho que una de las posibilidades que había de cara al futuro era que con las necesidades que habéis expuesto desde la Fiscalía ahí, que habéis expuesto, de que se iba a necesitar personal cualificado, ¿no? Que decías, no me acuerdo tu nombre, comentabas un poquito que veíamos que de cara al futuro, y efectivamente es un hecho que se va a necesitar personal cualificado. Y yo creo que ese es un tema que de cara un poco a las administraciones públicas hay que tenerlo en cuenta. De verdad que estás viendo un poquito lo que hace Canadá, lo que hace Estados Unidos, lo que hace Australia, cómo miman a los cualificados y, sin embargo, en España, las personas que con la ley anterior de ciencia habíamos conseguido que viniesen… Perdona, sí. Lo mismo que les he pedido a los ponentes, os voy a pedir máxima brevedad en la formulación. Entonces, quería un poquito sobre ese tema, que creo que hay que seguir trabajando ese tema mucho, porque se va a necesitar ese personal cualificado y lo tenemos aquí ya. Otra cuestión un poquito referente también a la que has expuesto del trabajo de hogar. Una de las figuras jurídicas que tenemos para regularización, cuando hay situación conflictiva en el hogar o discriminación significativa, es el tema del arraigo familiar, del arraigo laboral, ¿verdad? El arraigo laboral. Y yo quería preguntaros, si tenéis tantas pegas para el tema del control en los domicilios, de los abusos que hay en los domicilios, cuando se hace una denuncia, porque conozco algunos casos de usuarios de la ONG que han hecho denuncia laboral por malos tratos, abusos específicos,
Yo y han recurrido le voy a pedir máxima brevedad. Siento tener que ponerme así, pero hay gente también que está levantando la mano ahí. Quisiera un poquito que comentases un poquito cómo hacéis para cuando atendéis a esas personas que se van a la inspección, no los que van a la justicia de lo social, sino los que van a la inspección. Con denuncias concretas, ¿cómo entráis? Porque decíais que había muchas dificultades para entrar los hogares. Gracias. ¿Había alguna pregunta más por ahí? Sí. Hola, buenos días. Soy Caín Larrinaga, técnico de inmigración. Es una pregunta breve para Luis Lafont. En la contratación pública de la administración, se calcula que el efecto que genera el PIB está en torno al 40% del PIB nacional en lo que se refiere a contrataciones de la administración pública. Dentro de la reflexión que estamos haciendo sobre cláusulas sociales de la diversidad, viene una recomendación que nos llega de Europa y del Migration Policy Group en concreto, hacia las administraciones, en este caso locales, que podemos contratar con empresas proveedoras de servicios, donde nos dice que se restrinja la contratación con empresas que hayan estado condenadas por delitos de discriminación en ámbito laboral, por razones de sexo, raza, nacionalidad, etcétera. Como recomendación genérica está muy bien, pero a nivel estatal la verdad es que uno tiene dudas dónde podría encontrar un registro. Imagínense un servicio que se va de... Tradicionalmente, ¿qué empresas han podido estar sancionadas por cuestiones así? Imagínense una de protección, una de servicios de atención ciudadana o lo que sea, que son prestadas por empresas del ámbito de la protección y la seguridad privada, ¿no? Y que ha podido tener alguna denuncia y alguna condena por esta situación. ¿Cuál sería la forma de encontrar un registro o un espacio donde uno supiese qué empresas de las que concurran pueden tener este tipo de sentencias? En principio, en la recomendación genérica que nos hacen, hablan de delitos. Sí, porque es que las directivas muchas veces confunden ambos planos de sancionador. En el tema de infracción administrativa yo no lo sé, qué tipo de registro habría o dónde habría que acudir. Luego Juan Ignacio ahí nos puede aportar algo. En materia penal pues, habría que pedir el certificado de antecedentes penales. Sí, porque la empresa como tal no habrá sido condenada. Habrá sido condenado alguna persona física relativa a la empresa. En principio... pues habría que pedir el certificado de penales, entiendo yo, a la concreta, pero claro, ¿a quién pides ese certificado de penales? No a la empresa como tal, porque esa empresa no ha sido condenada. Es decir, la responsabilidad de la persona jurídica no se extiende en principio a estos delitos. Y entonces la persona física condenada, pues igual no es la misma persona que está. Entonces, yo la verdad es que tengo también muchas dudas de cómo se puede articular. Es la primera noticia que tengo de esa exigencia. Recomendación. Claro. Y parte de que es la empresa la que ha sido condenada. Claro. Es que en derecho español la empresa como tal no será condenada por estos delitos en concreto que he citado. Será condenada una persona concreta que será el titular de la empresa, que será el encargado de la empresa, que ha aplicado la conducta discriminatoria, pero la empresa como tal, una condena no va a existir, con lo cual es una recomendación, yo entiendo, imposible de aplicar. Que tengan planes de atención a la diversidad, etcétera, que esas sí que se pueden probar claramente, pero obviamente es casi como una presunción en contrario de demuéstreme usted que no está condenado por ningún delito de estas características. Y uno dice, ¿cómo se pide esto? ¿Con un escrito simplemente de la empresa? Claro, es un poco surrealista, ¿no? La lógica se entiende. A mí se me ocurre simplemente que la empresa manifieste efectivamente no haber sido condenada y confiar en la buena fe ajena, perdón. Porque yo efectivamente, pues un certificado, un registro de penales de personas jurídicas vinculadas a estos delitos sería el tema ideal, pero no existe en España. Es una recomendación que yo no veo que se pueda posteriormente cumplir. Comparto el documento. Sí. Y el tema de la infracción administrativa, yo lo que no sé tampoco qué mecanismo tendría para poder acudir. No sé si Juan Ignacio... Te lanzo el balón a ver si lo rematas. Sí, yo no lo sé, sinceramente, pero sí, es muy interesante, desde luego. Yo creo que es una prueba imposible. Sí, no, un apunte muy breve contestando un poco a lo que comenta Ekain. Por ejemplo, a las ONGs cuando vamos a pedir solicitud a una entidad pública y demás, a nosotros se nos exige también esa declaración
de que no estamos incursos en ningún procedimiento sancionador, o sea, una parrafada y es una declaración jurada. No sé si podría servir, pero viendo que es poco viable el tema de pedir cuando una empresa no va a estar condenada, eso es. Claro, eso es, sí. Vale, ¿más preguntas? Sí, buenos días. Pachi de la Fuente, abogado. La pregunta también es para Luis Lafón. En la diapositiva que estaba presentando sobre el artículo 318 del Código Penal, aparecía abajo, que me imagino que no lo ha comentado porque ya salía del tema, pero el delito de entrar con un visado de turista y permanecer, digo, aunque se nos va un poco, seguramente hay gente que estaríamos interesados en si, porque pocas veces tenemos la posibilidad así, y lo agradecemos también, de poder dialogar con un fiscal, ¿no? Sí. Eso es no es propiamente del precepto penal, sino es una parte de una sentencia del Tribunal Supremo, que dice efectivamente hay un delito de inmigración ilegal, pero claro, está siempre pensando en el control de los flujos migratorios, no en la protección del inmigrante. Es decir, este tipo penal, el inmigrante no le importa excesivamente, tiene otros intereses. Entonces considera que hay un delito de inmigración ilegal como conducta fraudulenta el hecho de entrar con un visado de estancia como turista cuando tu verdadero propósito es el de trabajar. Ahora bien, el inmigrante no es el acusado, será el intermediario, el que ha ideado este plan, este ardid para atraer al inmigrante y el que se lleva el beneficio. Este es el que va a ser condenado, según dice el Tribunal Supremo. El inmigrante nunca incurrirá en una responsabilidad penal, pero la conducta es esta. Y tenemos entradas clandestinas, es decir, el delito de inmigración ilegal se divide en dos partes. Entrada clandestina, pateras, o entrada fraudulenta, a través de ardides, a través de simulaciones, que son básicamente, en este momento, 3. Simular entrar como turista, cuando tu propósito es trabajar, es decir, la red criminal utiliza este mecanismo, te hace entrar como turista cuando tienes otro propósito distinto, con lo cual estás engañando al Estado sobre cómo entras y con qué finalidad. Simular una relación de parentesco para obtener una reagrupación familiar. Y la tercera opción es la de simular un puesto de trabajo, una empresa ficticia, para obtener una autorización de residencia en trabajo y entrar de esta forma. Ese sería un poco el delito, pero no tiene nada que ver con la materia de protección del inmigrante, vuelvo a reiterar. Esto está pensado para otra cosa, es para proteger al Estado, por así decirlo. Sí. Mi nombre es Amaya y soy técnica de intervención de CEAR Euskadi, y mi pregunta breve es para Juan Ignacio Marcos. Me gustaría que se explicara mejor un poco el tema de que ha comentado por interponer una denuncia resuelta favorable, la persona por colaboración con la policía puede conseguir regularizar su situación durante un año no renovable. Cuando hablamos de regularizar su situación administrativa, ¿a qué nos referimos? ¿A permiso de residencia y trabajo? ¿Solo permiso de residencia? Me gustaría saber un poco eso y cuáles serían los criterios. Muchas gracias. Bueno, yo no soy inspector de trabajo, que conste que aquí lo que he dicho, os he traído los datos de la inspección porque uno de los compañeros del Observatorio Vasco es el jefe de inspección de Vizcaya, y también está otro compañero, es de inspector en Guipúzcoa. Bien, lo que me trasladaba a él era que se da un año de permiso para trabajar y residir, esas son las condiciones, pero no por el hecho de la denuncia, sino porque se haya colaborado para que la denuncia fructifique, es decir, que haya tenido resultado. Una vez que se da, por eso no se produce esta regularización en el momento de efectuar la denuncia, sino puede pasar, son datos, como dicen, disincrónicos o como se diga eso, puede pasar un tiempo entre que se efectúa la denuncia y que fructifique la misma. Entonces, a partir de la fructificación es cuando se concede ese año de permiso para trabajar y residir en España. ¿Puede pasar el año, vencer el año, quedarse otra vez sin permiso de trabajo y residencia y posibilidad de no regularizar por no estar 3 años en España, ¿no? Sí, es un poco incongruente. O sea, tuviste tu permiso de trabajo, ahora se te quita y... De hecho, me comentaba el tema de
esta señora que explotaba a la gente, le cobraba una cantidad por hacer contratos ficticios en empresas. Ella era asesora y las empresas son reales, eran sus clientes, y entonces les daba de alta en esas empresas sin saberlo los empleadores que les había dado de alta, y cobraba por ello, ¿no? Entonces, esto se efectuó las denuncias correspondientes y efectivamente esta señora acabó en la cárcel. Cuando sucedió eso, se le dio a las personas que habían denunciado este año de permiso para trabajar y residir. Y varias de estas personas, cuando acabó el año, no habían conseguido el trabajo, pidieron la renovación y no hubo forma humana de poder hacerlo. Pasaron otra vez a ser irregulares, porque siguieron aquí. Es decir, es una tontería, vamos, pero es lo que tenemos. Es igual que lo que habéis comentado antes. A ver, es un hecho que ninguna persona va a contratar a un trabajador para su hogar directamente un año si no ha estado antes en esa casa bastante tiempo. Es que es decir tontería, es lo contrario. Probablemente ha estado incluso los 3 años con esa misma familia que no ha podido regularizarla, y que al cabo de un año, al cabo de los 3 años es cuando hace el contrato. Y por cierto, lo que sucede es que en ese momento, cuando ya empieza la regularización, es cuando piden el tema de los estudios y es cuando se están apuntando a hacer cursos y demás para continuar la formación que tenían antes. Y las chicas jóvenes que yo he conocido, de entre mis amigos, lo que ha pasado, siguiendo la trayectoria, es que se han casado con españoles y son igual, ya se han integrado totalmente con nosotros. Esa es un poco la historia, la parte que yo conozco, y todo lo demás es soñar. O sea, podemos poner las normas que queramos, son personas absolutamente necesarias, y cuanto más tiempo pongamos de barrera, más tiempo serán irregulares. No hay... Bueno, vamos a tener que terminar. Dejamos si hay alguna última pregunta. Bueno, pues por ahí la última pregunta. Hola, mi pregunta es la siguiente. A mí me han llegado varias personas que quieren denunciar a una empresa porque está obligándoles a firmar bajas voluntarias, ¿no? Han sido estafadas o engañadas varias personas por la misma empresa y quieren poner una denuncia. Sé que es una pregunta muy concreta, pero me gustaría saber a dónde se tendrían que dirigir y cuál sería el procedimiento. Gracias. Si se entiende que es penal, si se entiende que los hechos pueden ser constitutivos de delito, fiscalía o juzgado directamente. Al final las denuncias ante la fiscalía van a ir al juzgado, o sea, el camino más corto es ir al juzgado. Y en el caso de infracción administrativa, la inspección de trabajo, ¿no? Denuncia a la inspección de trabajo. Que yo creo que la conducta que me dices más encajaría inicialmente, pero habría que estudiarlo, claro, el caso con más detalle, pero una infracción administrativa inicialmente. Sería inspección de trabajo, ¿no, Juan Ignacio? Creo yo, vamos. Sí, sería inspección de trabajo. En principio sería el realizar la denuncia a la inspección de trabajo. Además, inspección ya es la que va a depurar si estos hechos es algo más que una infracción, si es un delito, y entonces ya la misma inspección va a fiscalía o va al juzgado. O sea que es lo más claro. Bueno, dado el tiempo que teníamos, nos hemos pasado. Agradecer Una cosa, Dio. Sí. De todas maneras, ahora que se ha puesto en marcha Era Berean, precisamente, que es la red de igualdad de trato y no discriminación, bueno, pues también es hora de que la ciudadanía, cuando el agente discriminador sea agente privado y no público, pueda saber que se puede dirigir a cualquiera de las antenas de las organizaciones que formamos parte de esa red para que hagamos el acompañamiento en este tipo de denuncias, porque es verdad que alguna vez una persona puede ser una persona bueno, más o menos recién llegada, que puede no saber cómo proceder. Entonces, saber que hay 12 organizaciones que estamos trabajando desde el ámbito de la inmigración, ámbito del pueblo gitano o LGTBI para el acompañamiento, pues más que bienvenidas.
Las organizaciones en concreto somos Agifugi, Aldarte, CEAR Euskadi, CITE Bizkaia, Cruz Roja, EGAM, Geitu, Errespetus, Gaola Txotrom, Kale Dorkailiko, Nebipen y Surracismo, Guipúzcoa. Vale. En cualquier caso, en relación a la presentación de ese servicio de Era Berean, va a haber una presentación por cada territorio en el que se invitará a las entidades sociales. Os tengo que agradecer el esfuerzo, sobre todo para explicar de manera sintética tanto contenido que teníais y también el haber estado en la mayor parte de las jornadas con nosotros. Muchas gracias.